Simón Bolívar, héroe o villano, amigo o enemigo. Un hombre que tiene tantas caras como interpretaciones de parte de los historiadores y de quienes se han interesado en él. Indudablemente generó una gran revolución y pese a tener tantos fracasos, fue un hombre persistente. Este video es la aproximación a la historia de un hombre que luchó por un sueño y que al final de su vida murió solo y arruinado. General y carnicero, habilidoso y torpe, indudablemente uno de los hombres más interesantes que ha pisado la faz de la tierra. Si quieres saber la historia real de este personaje, quédate aquí. Yo soy Fernando Galvez, el Profer. Nacido en una familia aristócrata venezolana, hombre ilustrado y políglota, conversador ingenioso, buen bailarín y mujeriego insaciable. ¿Qué sabemos en realidad de la vida de este personaje y qué nos han enseñado en la escuela? Muchas son las plazas, parques y colegios que llevan su nombre, y a través del tiempo su imagen se ha reproducido en cantidad de cuadros, videojuegos, monumentos, monedas y billetes de los países que libertó. También su vida ha sido la inspiración de cantidad de novelas, películas y series de televisión. Su nombre completo fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Uy, pero ese es el nombre de la biografía completa, pues. Y nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, que en ese tiempo era la sede de la Capitanía General de Venezuela. Su madre fue doña María de la Concepción Palacios y Blanco y su padre el coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte. Cuando Simón Bolívar tenía 2 años de edad, su padre fallece de tuberculosis y cuando tenía los 9 años, su madre falleció de la misma enfermedad. Tuvo maestros de la talla de Simón Rodríguez y Andrés Bello. A sus 16 años viajó a España a continuar con su formación académica y a los 19 años se casó con María Teresa Rodríguez del Toro, de 20 años. Poco menos de 8 meses después de su matrimonio, enviudó cuando su esposa murió de fiebre amarilla. Uno de los episodios más trascendentales de su vida ocurrió el 15 de agosto de 1805, pues se cuenta que en el Monte Sacro italiano, frente a su maestro Simón Rodríguez, él dijo: «Juro que no daré descanso a mi brazo y reposo a mi alma hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español». Fue apodado por los soldados como culo de hierro, dada su resistencia al galope, ya que se calcula que recorrió aproximadamente 120.000 kilómetros a lomos de un caballo. El dragoneante y guía turístico colombiano Luis Eduardo Pinto manifiesta que Bolívar escribió 5.543 cartas y proclamas, destacando entre ellas el Manifiesto de Cartagena, el Mensaje al Congreso de Angostura y la Carta de Jamaica. La BBC de Londres eligió incluso a Simón Bolívar como el americano más prominente del siglo XIX, debido a que a sus 47 años participó en 472 batallas, perdiendo solamente en 6 de estas. En 79 grandes combates, en los cuales puso en riesgo su vida 25 ocasiones. Liberó 6 naciones. Cabalgó 123.000 kilómetros, más de lo navegado por Cristóbal Colón y Vasco de Gama juntos. Fue jefe de estado de 5 naciones y cabalgó la distancia lineal de 6.500 kilómetros, que es equivalente a media vuelta a la Tierra. Recorrió 10 veces más que Aníbal, 3 veces más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno. Sus ideas de libertad fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas. Fue muy activo sexualmente y se calcula que tuvo una esposa, 4 amantes y 42 novias. Uy, pero deberían entonces haberle cambiado el título de libertador por el de fecundador. Pero jamás testamentó
a ningún hijo. Se cree que pudo haber sido porque padecía de deficiencia eyaculatoria. Sin embargo, aún hay polémica frente a si Bolívar era estéril o no. El general francés Louis Peroux de la Croix menciona en sus memorias que Bolívar le confesó: creen que soy estéril, pero tengo pruebas de lo contrario. Específicamente, parece que en vida no nos dijo cuáles eran esas pruebas. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad a que tuviera descendientes. Según los estudios genealógicos de Julio César García Vázquez, se estima que Bolívar tuvo amoríos con 46 mujeres, de las cuales pudo haber engendrado unos 23 hijos. Se cree también que durante sus travesías a Bolívar en los diferentes pueblos que llegaba, le llevaban las mujeres más hermosas para que pasaran la noche con él. No, pero para mi comandante no aplica eso de que buenas en el dinero y de malas en el amor. Porque qué hombre tan afortunado en ambos casos, pues. Eso, mejor dicho, no dejas nada, pues. Según el historiador Antonio Cacua Prada, autor del libro Los hijos secretos de Bolívar, el Libertador tuvo al menos 4 hijos: la francesa Flora Tristán, el santandereano Miguel Simón Camacho, el boliviano José Antonio Costas y otro hijo que murió a los 10 años. Y no es que yo sea chismoso, pero yo le llevo la cuenta a mi general de sus mayores conquistas, pues. María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, María Teresa del Toro y Alaiza, 2000 años más tarde. y Janet Hart. Esas son las que me acuerdo, pues. La paradoja es que la mitificación de los héroes son válidas todas las versiones. La del devoto esposo que jura amor eterno, la del amante insaciable y la del libertador glorioso y apasionado. Hay para todos los gustos y para los múltiples disgustos. Y eso que sin contar los amoríos con Lamparito Grisales. De eso tengo evidencias fotográficas, pues. El abogado y escritor Fernando Afanador plantea que nadie debería poner en duda la importancia y el heroísmo de Bolívar, debido a que él invirtió gran parte de su fortuna en la causa independentista. Fue un adelantado de su época que buscó traer la institucionalidad de Europa a América Latina, y fuera de ello libertó territorios que hoy en día pertenecen a países como Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá. Gabriel García Márquez, en su obra El general en su laberinto, describe los últimos meses de la vida de Bolívar, mostrando su aspecto decadente y enfermizo, describiéndolo como un hombre esquelético, prematuramente avejentado y maloliente. Dice que las personas se burlaban de él en las calles y lo trataban de longanizo, apodo que le tenían a uno de los locos de la época, quien vestía con uniforme militar. Bolívar falleció el 17 de diciembre de 1830, a sus 47 años de edad, presumiblemente de tuberculosis. Curiosamente, fue acogido por el hacendado Joaquín de Mier y Benítez, en el lugar que se conoce como la Quinta de San Pedro Alejandrino, ubicada en Santa Marta, Colombia. Sus restos reposan actualmente en el Panteón Nacional, en la ciudad de Caracas, Venezuela. El escritor y filósofo Pablo Eduardo Victoria, autor del libro La otra cara de Bolívar, manifiesta que detrás de sus ideas políticas se escondía un hombre sanguinario, quien, desde el punto de vista militar, dio muestras de crueldad al fusilar a sus prisioneros de guerra de cualquier forma. Entre 1812 y 1814 produjo más de 2000 asesinatos a sangre fría y sin juicio, y ordenaba a sus tropas sacar a los heridos de los hospitales y rematarlos en la calle. Centenares de sus prisioneros mantenían hacinados y debían hacer sus necesidades fisiológicas estando amarrados. Muchos de ellos fueron asesinados a machetazos para economizar pólvora. Según este autor, la historia que se imparte en los colegios oculta episodios trascendentales. Por ejemplo, se enseña que Bolívar entró a Santa Fe en 1819, cuando en realidad lo que ocurrió es que ordenó a sus tropas sitiarla y hacer saqueos y violar a sus mujeres. Bolívar tuvo al menos 3 intentos de asesinato después de haber logrado el proceso independentista. El más conocido es la conspiración septembrina, ocurrido en Bogotá el 25 de septiembre de 1828.
De este hecho logró escaparse por una ventana y gracias a su enamorada Manuela Sáenz. No, yo creo que Manuela Sáenz debería tener el premio en economía. Durar 8 años con un Bolívar. Pero, ¿por qué algunos criollos querían matar al libertador? Comencemos diciendo que después de derrotados los ejércitos españoles en las batallas de Boyacá, Colombia, el 7 de agosto de 1819, Carabobo en Venezuela el 24 de junio de 1821 y Pichincha en Ecuador el 24 de mayo de 1822, quedaron emancipados los territorios de Cundinamarca, Venezuela y Quito, y era necesario crear una nueva organización política. En el Congreso de Angostura de 1819 se decidió unificar a estos territorios en la República de Colombia, conocida comúnmente como la Gran Colombia, y en 1821 se expidió la Constitución que la regiría. Años después, luego del triunfo en las batallas de Junín el 6 de agosto y de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, se erige un nuevo estado con el nombre de República de Bolívar, que luego pasaría a llamarse Bolivia. En este caso, Bolívar creó una nueva constitución que daba al presidente un poder excesivo y buscó que ésta también rigiera en la Gran Colombia. Con la expedición del decreto del 27 de agosto de 1828, Bolívar sentó las bases para su dictadura, al decretar al presidente como vitalicio y darle la posibilidad de que eligiera a su propio sucesor. Esto lo distanció ideológicamente de varios de los criollos, entre ellos Santander, generando continuas revueltas. La doctora en historia Patricia Cardona Zuluaga comenta en su artículo Bolívar visto por sus contradictores que el libertador pasó de ser considerado como un genio de la guerra a ser visto como un dictador y un tirano después de la promulgación de la Constitución boliviana. El filósofo Karl Marx en 1858 escribió un artículo titulado Bolívar y Ponte para el tomo 3 de The New American Cyclopedia. En este artículo manifiesta que Bolívar estuvo muy alejado en sus acciones de lo que son los ideales de independencia y libertad, debido a que al pertenecer a la oligarquía criolla, lo que hizo fue defender los intereses de su clase social. Por otro lado, también lo califica como un general calculador y cobarde, y lo denomina como el Napoleón de las retiradas, ya que en distintos episodios huyó del campo de batalla, dejando a sus soldados solos, como ocurrió en agosto de 1814, cuando se enfrentó contra las tropas del realista Boves. ¿Y quién no sale corriendo si hay que cuidar este cuero? Mejor que digan, aquí corre un cobarde que aquí yace don Simón. También lo percibe como un traidor, al haber participado en la entrega del independentista Francisco Miranda al tirano español Monteverde, como un despilfarrador de recursos y como alguien que buscó a través de diferentes cargos satisfacer sus deseos de poder dictatorial, perdiendo en ocasiones tiempo valioso y estratégico al realizar homenajes y fiestas. En una carta que Marx le escribe a Engels el 14 de febrero de 1858, se refiere a Bolívar como el canalla más cobarde, brutal y miserable, y lo compara con el verdadero Soulouque, quien fue un dictador de Haití, considerando que Bolívar era un mito de la fantasía popular, en realidad un terrateniente y déspota tropical, quien contribuyó a que los indígenas, negros, mestizos y blancos pobres siguieran siendo explotados por la misma burguesía criolla. Por eso yo digo que es mejor estar bien acompañado. Y por eso yo me quedo con la pola, pues. El 28 de diciembre, centenares de habitantes de la ciudad colombiana de Pasto se reúnen en torno a la calle El Colorado para pintarla con tizas de colores, en recuerdo al triste episodio conocido como la Navidad Negra, una masacre perpetrada en 1822, cuando Simón Bolívar decidió tomarse la ciudad como parte de su lucha independentista. Bolívar envió sus tropas bajo el mando de Antonio José de Sucre la madrugada del 25 de diciembre,
aprovechando que la ciudad celebraba la Navidad. Cuentan que ese día corrían ríos de sangre por la calle 23 y que la mancha era tan espesa que jamás pudo ser borrada, por lo que la calle quedó colorada. Se calcula que más de 500,000 de habitantes fueron asesinados y que más de 1,000 fueron reclutados o expulsados de la ciudad. La población de Pasto, al ser de cultura esencialmente indígena, no apoyaba al ejército patriota, pues estaban de acuerdo con el orden económico y político establecido por la corona española. Tenían leyes que los favorecían y habían jurado fidelidad al rey. Por eso se resistieron y con ayuda del caudillo indígena Agustín Agualongo repelieron los ejércitos de Bolívar. El apoyo que dieron los habitantes de esta ciudad al rey es presumiblemente el origen de algunos prejuicios sociales y chistes que hoy en día tratan a los pastuzos como brutos, tontos e ingenuos. A pesar de lo anterior, los pastuzos hacen chistes sobre ellos mismos y le han sacado provecho a esta fama. Bolívar en la ciudad de Pasto es percibido como un asesino, y esto se evidencia en muchas de sus manifestaciones artísticas, como ocurrió con la carroza El Colorado, que en el año 2018 fue la ganadora del carnaval y que representa a Bolívar como un diablo, que lo único que hace es traer a su paso muerte y destrucción. Pero, ¿qué legado reciente ha dejado Bolívar en los países que libertó? Con el término bolivarianismo se reconocen actualmente a las corrientes políticas que tienen como inspiración a Simón Bolívar. En este caso, específicamente propone la integración de los países latinoamericanos a nivel político y económico, resaltando el nacionalismo y yendo en contra del intervencionismo extranjero, del colonialismo y del imperialismo. Algunos líderes políticos del siglo XXI, como Nicolás Maduro y Hugo Chávez en Venezuela, como Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, crearon movimientos políticos de izquierda con interpretaciones socialistas de la vida de Bolívar. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el pueblo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejuras, como el cuatro en el alero, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el gallo en el silencio, como el relincho en el alba, como el casco en el estero, como el grito del centauro allá en las queseras del medio. Este animalito me hace acordar de un presidente, pues. Podemos tomar como ejemplo lo ocurrido en la madrugada del 17 de enero de 1974, cuando la espada de Bolívar fue robada del museo conocido como Quinta de Bolívar en pleno centro de la ciudad de Bogotá. Cuando fueron a mirar la urna que lo contenía, sobre un cojín rojo había un letrero que decía: Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Durante 17 años la espada estuvo en posesión del grupo guerrillero conocido como M-19, que lo utilizó como símbolo de lucha en torno a las injusticias del momento. Bolívar es una de las personalidades más polémicas y polifacéticas de la historia latinoamericana, cargado de matices que hace mucho más difícil dar una visión clara y única acerca de sus acciones y decisiones. En la cotidianidad se nos hace muy fácil juzgar a las personas desde nuestras creencias y posición social. Lo hacemos muchas veces fundamentados en prejuicios y en una visión dualista de la vida, donde alguien es bueno o es malo, es un ángel o es un demonio, es un héroe o es un villano. Pero ¿será que en la realidad estos límites son tan fáciles de definir? Podemos intentar suponer cómo hubiéramos vivenciado los hechos históricos de la vida de Bolívar si estuviéramos permeados por las ideas raciales, políticas, económicas de la época. ¿Hasta qué punto nuestra clase social y procedencia étnica
limitaría nuestra forma de pensar y nuestras decisiones en ese momento histórico? ¿Y de qué manera el poder y la fama, como en el caso de Bolívar, pueden presionarnos socialmente hasta el punto de llegar a relativizar algunos de nuestros valores tradicionales? Pocas veces nos aproximamos a investigar más a fondo y a conocer diferentes perspectivas para hacernos unas ideas mucho más argumentadas y claras. Cabe también decir que aunque algunas personas pueden ser admirables desde un punto de vista familiar o personal, a nivel social, político, económico pueden ser bastante criticables o puede ocurrir precisamente todo lo contrario. Las distintas sociedades tienden a mitificar la vida de ciertos personajes que consideran importantes y que creen que son casi perfectos y totalmente ejemplares. También es común que caigamos en anacronismos al querer juzgar a ciertas personas o situaciones del pasado con ideas que surgieron mucho después. Por ejemplo, no podríamos decir que Bolívar fue un guerrillero por el hecho de haber formado un grupo armado en contra del gobierno de la época, o plantear que determinado personaje violó los derechos humanos cuando estos ni siquiera existían y algunas de las conductas eran bien vistas en ese momento histórico y no eran consideradas ilícitas. En casos donde hay cambios sociales radicales, donde nuestra vida se pone en juego, donde hay luchas de poder o donde nos sentimos en peligro, hay que tomar las decisiones sobre la marcha y muchos de nuestros valores tienden a relativizarse o a dejarse de lado. Solo quienes viven estas circunstancias pueden ser realmente conscientes de las buenas o malas decisiones que tomaron y de las presiones psicológicas que tuvieron en su momento. La historia se escribe continuamente y se reinterpreta de acuerdo a los paradigmas de la ciencia, a los enfoques personales o a nuevos descubrimientos. La historiografía nos permite analizar los textos de historia, sus fuentes y los intereses de sus autores, ya que no faltan algunas versiones maquilladas sobre personajes famosos que pretenden con ello sacar algún provecho. Hay varios aspectos de la vida de Bolívar donde existen incertidumbres y versiones encontradas. De hecho, recordemos que no hay una verdad absoluta y muchas de nuestras certezas no son más que ideas que compartimos socialmente. Me gustaría saber qué opinas sobre Simón Bolívar. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con otras personas. Quiero darle un agradecimiento especial a Andrés Belalcázar, que me dio la idea de este tema y me aportó algunos materiales de consulta.